Bien, hoy el tema es anemia infecciosa equina, para que vayamos tomando idea de a qué nos vamos a referir. Esta es la enfermedad infecciosa más importante de la familia Equidae y bueno, o por bien o por mal, en realidad le he dedicado bastante tiempo en mi vida. Debe ser porque aparecimos casi al mismo tiempo al contexto de la vida profesional, por lo menos la aparición de esta enfermedad en nuestro país y en nuestra región, y a la cual he tratado de interpretar y controlar, y cuando digo interpretar, principalmente interpretar desde el punto de vista epidemiológico. La anemia infecciosa equina entonces se la define como una enfermedad vírica esencialmente transmisible, de curso variado, curso agudo, subagudo, crónico o incluso inaparente, que afecta con exclusividad a la familia Equidae y está caracterizada por fiebres intermitentes, depresión, debilidad, edemas de distinta intensidad, hemorragias, desde el punto de vista del laboratorio, de trombocitopenia y anemia. También es conocida como fiebre de los pantanos, no es el único sinónimo. También fiebre tifoidea de los caballos, anemia de Carré-Valé, malaria equina. Pero esto de fiebre de los pantanos en realidad es una regla mnemotécnica, es una sinonimia de origen americano, porque es el ecosistema en donde esta enfermedad se desarrolla. ¿Por qué? Porque, como sabemos, los caballos originariamente son animales de pantano, y por otra parte en estos ecosistemas es a donde los transmisores adquieren importancia, entonces es donde hace su ciclo natural. Respecto a algunos datos históricos, aquí ustedes tienen en este slide, si bien fue descrita por primera vez allá por la mitad de 1800, recién fue en 1904 cuando Carré-Valé, y por eso la enfermedad de Carré-Valé describen que es una enfermedad vírica, y en Sudamérica se describe por primera vez en Venezuela en la década del 50 y en Argentina en 1964. La describe el doctor Monteverde. El doctor Monteverde era un bacteriólogo que pertenecía a la cátedra de virología y bacteriología de la Universidad de Buenos Aires. De todas maneras, como dato histórico, debo decir de que hasta fines de la década del 70 y comienzos del 80 no se estaba bien seguro de cuál era este virus, y digo, no se estaba bien seguro desde el punto de vista de la clasificación. Tal es así que se pensó originalmente de que era un herpes, porque tenía una patogenia bastante parecida, pero después no, se aclaró que, como vamos a ver en la clasificación, se trata de un retrovirus. Una cuestión histórica que creo que la tenemos que tener en cuenta, aunque sea como experiencia negativa, fue el tratamiento de control que se le pretendió dar a esta enfermedad en la República Argentina. Luego de aparecidos estos primeros casos en Aras de la provincia de Buenos Aires, supuestamente a consecuencia de un ingreso del virus por caballos provenientes, pura sangre, provenientes de Estados Unidos,
Bueno, a partir de Seara, entonces se distribuye en caballos, y para situarnos, todavía no teníamos las técnicas diagnósticas de las que disponemos actualmente, ni mucho menos. Entonces, la cosa es que se distribuyeron caballos, porque era un área importante, y para que ustedes tengan idea, por allí surgieron algunos brotes hasta en Tucumán, en años próximos, dado que habían ido a parar algunos caballos allí. Pero desde el punto de vista estatal, el servicio oficial encargado del supuesto control empezó a elaborar resoluciones, y a fin de la década del 70, entra en vigencia una resolución por la cual la anemia infecciosa equina debía ser controlada en los grandes hipódromos del país. ¿Cuáles eran los grandes hipódromos que consideraba la resolución? Palermo, San Isidro y La Plata. Entonces, los caballos que allí aparecían como supuestos enfermos, y digo supuestos porque no teníamos diagnóstico de certeza, eran desplazados a los hipódromos del interior. Consecuencia, todos los hipódromos del interior terminaron siendo focos epidemiológicos. Unos años después, dado cuenta de del desliz, amplían la resolución para que todos los hipódromos empiecen a controlar anemia infecciosa equina, y ya allí empezábamos a disponer de las técnicas diagnósticas. La primera que apareció, que fue la técnica diagnóstica, el test de Cochin o inmunodifusión. Entonces, como el público en general no tenía idea, no estaba concientizado de qué era esta enfermedad, del público que está en relación con la industria equina, estos caballos empezaron a salir de los hipódromos, caballos pura sangre, que se los desplazó a los medios rurales como caballos mejoradores, es decir, padrillos y yeguas. Consecuencia, muchos de estos equinos fueron a parar a ecosistemas muy aptos para la propagación del virus, o sea que lugares húmedos y con alta carga de transmisores. Entonces se produjo una tremenda expansión durante la década del 80 con altísimos niveles de letalidad, o sea que hemos quedado registrados en la bibliografía internacional como uno de los países en donde la anemia infecciosa ha sido más altamente letal, luego hasta lograr un equilibrio, como lo vamos a ver después. A esto acá lo cuento porque es una historia, por lo menos para mí, relativamente reciente, la he tenido que vivir, y sin lugar a duda tuvo que ver con una interpretación errónea de la epidemiología de esta enfermedad. Bueno, en cuanto a la etiología, es un virus de la familia Retroviridae, dentro de la subfamilia Lentivirinae. La familia Retroviridae tiene 7 géneros, dentro de ellas los lentivirus, con 5 subgéneros. Dentro de estos 5 subgéneros tenemos la anemia infecciosa equina, pero también tenemos las inmunodeficiencias de los primates, la inmunodeficiencia humana, el HIV-Sida, y la inmunodeficiencia de los simios. También dentro de este subgénero tenemos maedivisna y arteritis encefalitis caprinas, que producen patologías en ovinos y caprinos. También la inmunodeficiencia felina, la inmunodeficiencia bovinas
y algunas otras leucemias, incluida la leucemia aviar. También hay un subgénero que son los pumavirus, que por el momento no se le ha descrito efecto patológico. Ahora bien, esa es la clasificación, pero le quería mostrar este cuadro sinóptico y árbol genealógico, muy viejo pero creo que muy útil. Entonces, dentro de los retroviridae tenemos los oncomas viridae, son los digamos los agentes etiológicos descritos como productores de tumores, y también otros que son capaces de dar enfermedades agudas, y los lentivirinae, a donde está MAE de Vizna, AIE y HIV SIDA, y los espumavirus que ya se los anticipaba. Ahora, fíjense ustedes en la parte baja del slide, este árbol genealógico que en realidad lo extraje de un investigador cordobés que estaba en Estados Unidos, creo que en la Universidad de Cornell, en la década del 80, trabajando en oncología comparada, cuando todavía teníamos algunos problemas de convencimiento de dónde estaba ubicado este virus. Entonces este árbol genealógico le muestra a ustedes de que el virus de la anemia infecciosa está muy emparentado con el HIV, SIDA humana, MAE Vizna, y en otra rama tenemos a la leucosis bovina y la leucosis o leucemia humana. Creo que es significativo tenerlo en cuenta, y seguramente se debieron a saltos originales de especies en la evolución de estos virus. Este esquema, que es creo que realmente magnífico, lo tendremos que tener muy en cuenta. Quizás no se acuerdan demasiado de los retravirus, pero nos vamos a estar refiriendo continuamente a los componentes que tiene este virus. Vamos de afuera para adentro. Primero, es un virus ARN envuelto. Tiene por fuera glicoproteínas. Tiene dos glicoproteínas, una que se le llama la GP90 y otra la GP45. La GP90 es más de superficie y es sumamente variable. Y acuérdense de esta palabrita, variabilidad. Y la GP45, que es una proteína de transmembrana, un poquitito más profunda, pero que también es variable, no tanto como la anterior. No obstante lo cual, ambas tienen una porción conservada. Si vamos un poco para adentro, tenemos las proteínas asociadas a la membrana, P15, P11, P9, etc. Y más adentro las proteínas del capside, que es la P26. Esta proteína, ¿por qué es importante desde el punto de vista infectológico para nosotros? Porque esta proteína es conservada. Esta proteína, que si bien es interna, en realidad es común a todas las subespecies o subfamilias de virus de anemia infecciosa. Por tanto, esta proteína es la que utilizamos como antígeno para los medios diagnósticos. En cuanto al ARN, es lineal y está en dos moléculas, pero otra cuestión son otras proteínas que en realidad son enzimas, proteasas, que están representadas por las bolitas negras en el esquema que tenemos. Y esta proteasa, una de ellas, no son las únicas, pero una de ellas tiene que ver
con la transcripción, es decir, lo que vamos a ver dentro de un momento, cómo cambia de un ácido nucleico a otro ácido nucleico este virus. Y la otra tiene que ver con la posibilidad que tiene este ADN generado de cortar al genoma de la célula huésped e incorporar como parte de la genética de la célula, y a partir de allí toda la dinámica de la evolución viral dentro de la célula huésped. Así que vamos a hacer varias veces mención a estos componentes, ya sea en la fisiopatología, en el diagnóstico, en el control, etcétera. Así que tengamos en cuenta este esquema. Bien, acá lo tenemos representado mucho más esquemáticamente. La GP90, la GP45, la membrana lipídica, la pared bicapa lipídica, hablábamos de que era un virus envuelto, que está representada en amarillo y en verde. Por dentro la proteína P26, que tiene esa forma de paralelepípedo, y las cadenas del ácido ribonucleico y las proteínas asociadas. Incluso en este ácido nucleico tenemos genes activadores, toda una serie de cosas que después vamos a hacer alguna referencia. ¿Cuál es la relación del virus con el medio ambiente? Bueno, cuando hablamos de relaciones de virus con el medio ambiente, tenemos que tener presente que siempre nos vamos a estar refiriendo al virus influenza A. O sea que esto es por un convenio, y este virus es el virus tipo. Entonces decimos es más resistente, menos resistente, pero siempre lo estamos diciendo en realidad al tipo influenza, al virus de la gripe, influenza de tipo A. Nuestro virus de anemia infecciosa equina es resistente a la congelación, es resistente. Bien, reiniciando. Entonces, decía que este es un virus que es resistente a la congelación, es también resistente a la desecación, a la luz ultravioleta y también a la digestión péptica. A ver, que quede claro, no quiere decir que es infalible y va a vivir para siempre. Quiere decir que demora más tiempo en inactivarse a estos agentes cuando es expuesto, relacionado con el tipo A de influenza. ¿Y es sensible a qué? ¿Es sensible a la temperatura? Sí, en vapor de agua a 60 grados dura 1 hora. Fíjense que no obstante esta sensibilidad, pero es relativamente alta. En el agua solamente, que no sea vapor, ustedes saben que el vapor tiene mucho más energía, durante 2 horas tiene que estar para ser inactivado. En exposición solar directa dura 2 horas, por supuesto solo cuando no está protegido por materia orgánica, y es sensible a los pHs extremos. A los pH sumamente alcalinos, como es el hidróxido de sodio, y también es sensible al formol, bueno, porque es inactivante, y a los solventes orgánicos, que en realidad son saponificantes, son los jabones. Este punto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque bueno, como tiene una envoltura de tipo lipídica, y es una manera relativamente fácil de tratar a los elementos que después en el control tenemos que tener en cuenta.
Entonces, ¿cómo es la relación de este virus con el medio ambiente? Que lo protegen las temperaturas bajas y los residuos orgánicos. Esto de los residuos orgánicos, tenerlo muy en cuenta. Dentro de un box, por ejemplo, donde estuvo alojado un caballo que desprendió gran cantidad de virus, por ejemplo en gotas de sangre, etcétera, que suele haber adheridas a las paredes, puede perdurar hasta 9 meses. Pero sí lo destruye. El calor húmedo, como vimos, la luz solar directa, en 2 horas, los desinfectantes jabonosos, el hidróxido de sodio, la lechada de cal. Los desinfectantes jabonosos, otra vez, los hidróxidos, la lechada de cal. La lechada de cal hay que tenerlo en cuenta porque tenemos que desinfectar boxes, por ejemplo, hacer una pintada con lechada de cal y el conocido hipoclorito de sodio también se lo suele utilizar. ¿Cuál es la relación del virus con el hospedador? Bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que los infectados lo son persistentemente por toda la vida. Ahora, la inmensa mayoría de los infectados controla la infección con grados variables de patología. A ver, esta situación va variando en la medida en que la curva epidemiológica va variando, pero lo cierto es que cuando se logra el nivel de estabilidad, queda en este estadio, que la mayoría de los individuos controlan la infección. La transmisión siempre requiere del pasaje de células infectadas, sean estas de origen sanguíneo o de otros orígenes, pero esencialmente tiene que ver con pasajes de células sanguíneas. La propagación de esta infección es relativamente lenta. ¿Por qué? Porque está sometida a la dinámica de los transmisores que indefectiblemente tienen que actuar para que la dispersión se produzca. Entonces, esta es realmente una buena noticia y es lo que se trata de aprovechar, o se debería aprovechar por lo menos, en los programas de control. Ya sé que a estas cosas ustedes la vieron quizás hace bastante tiempo en virología y tenemos que tenerlas presentes para poder entender el proceso patológico de esta enfermedad. Este es un esquema de cómo este virus va a producir la colonización. Entonces, este virus hace adherencia a la membrana celular utilizando receptores, los receptores de tipo CD4, y entonces se desviste e ingresa a la célula el ARN. Este ARN, y por actuación de las enzimas, de las transcriptasas, que dijimos que este virus, para el cual este virus tenía información en sus genes, va a hacer que se genere copias de ADN, o sea que a partir del ARN se van a generar ADN. Estas cadenas se duplican, una de las cadenas es descartada y la otra se incorpora al núcleo celular. Aquí en el núcleo celular, donde están las cadenas de desoxirribonucleico propias de la célula, va a actuar otra enzima
que tiene la propiedad de actuar como enzima de corte, y entonces corta la cadena genómica de la célula, se incorpora la carga genética del virus y en esas condiciones puede permanecer. A partir de así se pueden dar dos circunstancias. Si esa célula es una célula en actividad, es una célula que se está procreando, entonces se van a empezar a generar órdenes a través de la transcripción para que se produzcan proteínas virales. Entonces el ARN mensajero, etcétera, se producen las proteínas virales en el citoplasma de las células. Estas proteínas virales van a la membrana celular y se ensamblan allí, son envueltas por parte de la pared de la célula y por gemación estos que originalmente eran provirus en el núcleo aparecen ahora libres en la circulación sanguínea como viriones, es decir, como nuevos virus infectantes. Ahora, al crecer por gemación, esta pared del nuevo virus va a tener componentes antigénicos generados por órdenes genéticas del virus y también componentes antigénicos de la célula en donde se estuvo replicando, lo cual hace de que estos virus y estas células sean reconocidas por el sistema inmune y se produzcan mecanismos defensivos específicos contra estos virus y contra estas células, que en última instancia es la base de la principal patología. Se termina transformando en una enfermedad de tipo autoinmune. O sea que el individuo sufre patología porque se está tratando de defender. Bueno, aquí un dibujo menos esquemático pero más colorido. Entonces supongamos que este virus va a atacar a macrófagos en la piel del individuo donde es inoculado por un agente transmisor, y lo primero que se van a generar son gran cantidad de linfoquinas, que después vamos a ver cómo actúa todo este complejo en el mecanismo patológico. Pero lo cierto que vemos en el lado izquierdo cómo es desenvainado el ácido ribonucleico, y las flechas color roja lo van guiando a ustedes cuál es el proceso, cómo se produce mediante la acción de la transcriptasa reversa o transcriptasa inversa, la generación de dos moléculas de ADN, cómo se incorpora al núcleo, actúa la enzima de corte, actúa la enzima de integración y queda como parte del genoma de la célula. A partir de allí, y ustedes lo ven en verde, cómo se van generando los ARN de lo que van a ser nuevos virus que con las proteínas generadas por las organelas del citoplasma van a ir a la superficie, y ya estamos en el lado derecho inferior, y se ensamblan en la membrana celular y crecen por gemación y son liberados al medio ambiente. Algo que le quiero llamar la atención acá es respecto a la enzima
a la enzima de corte y a la transcriptasa. Como vimos cuando describimos el agente etiológico, el virus tiene, digamos, memoria genética, órdenes genéticas, capacidad de producir órdenes genéticas para estas enzimas. Dentro de las que produce, quizás estas serán las más importantes. Estas transcriptasas van evolucionando y tienen múltiples errores biológicos. Cada transcriptasa que conserva su efecto, en realidad, dependiendo de cómo actúe, va a generar un distinto tipo de ADN, simplemente por el azar, por error genético. Bien, ¿qué otra cuestión? Cuando actúa la enzima de corte dentro del núcleo para que se pueda integrar el provirus, esta enzima de corte va a actuar azarosamente en cualquier lugar de la cadena. O sea que esta condición de azar hace que, dependiendo de dónde corte, va a generar también mensajeros distintos. O sea que estos mensajeros distintos van a generar variantes de virus distintas. Digamos, estos dos elementos no son los únicos, pero son los grandes responsables de que se vayan produciendo constantemente variantes en este virus y que después, como vamos a ver en el mecanismo patogénico, son capaces de escapar al sistema inmune. ¿Cuál es la dinámica evolutiva de este virus? Bien, en parte se lo estaba anticipando. El virus va a variar constantemente, por lo cual se generan numerosas cuasi especies que son antigénicamente distintas. Al ser antigénicamente distintas, no son reconocidas por el sistema inmune tal como está montado, sino que cada una de estas variantes va a montar una nueva estructura de células que tienen que ver con la detección de antígenos y su control. Estas nuevas cepas aparecen fundamentalmente en el ambiente natural. ¿Por qué? Porque si hay alta infecciosidad y transmisión biológica, es donde, otra vez, por cuestiones del azar y aplicando la estadística, tiene la probabilidad de aparecer mayor cantidad de variantes biológicas. Estas variantes son diferenciadas en cuanto a antigenicidad, pero también son diferenciadas en virulencia, o sea que aparecen cepas menos virulentas y otras cepas más virulentas, con todo el gradiente que a ustedes se les pueda imaginar. Ahora bien, en la naturaleza, ¿cuáles van a ser las más aptas para que produzcan infección y o patología en nuevos susceptibles? Obvio, las más aptas son las más patógenas. Entonces, estas van a ser las que se propagan y estas van a ser las que eventualmente saltan de los ecosistemas y producen brotes o microepidemias en otras partes y en otras regiones, en tanto y en cuanto sean conducidas. Cuando hablábamos recién del virus,
y de la multiplicación, decíamos que se producían múltiples variantes. Ya vimos las cuestiones biológicas dentro de las células. Pero, ¿cómo son en líneas generales los mecanismos de persistencia viral? Bueno, un mecanismo de persistencia viral, y quizás el más solapado, es el de provirus no expresado. Yo le dije que provirus se incorporaba al genoma como una en la cascada de multiplicación. Ahora, si se incorpora al genoma de una célula que no se multiplica, por ejemplo un monocito, va a perdurar viable como parte del genoma de la célula, pero no va a producir nuevos antígenos, no va a producir nuevos viriones. Al no producirse nuevos viriones, vamos a tener células infectadas, lo que es lo mismo decir, individuos infectados, pero que no expresan la infección. Y cuando digo no expresan la infección, no solamente es que no tienen enfermedad, sino tampoco expresan virus para que el sistema inmune la reconozca. O sea, ¿qué estoy diciendo? Estos animales van a estar infectados y no tenemos manera de detectarlo por técnicas indirectas, al no ser que hagamos un estudio del genoma de esas células. O sea que tenemos que encontrar a esas células y hacer un estudio del genoma para ver si está el virus en condiciones de provirus, y tampoco en ese caso vamos a saber si algún día en su vida se va a activar o no se va a activar nunca. El otro mecanismo de persistencia viral dentro de un organismo es la variabilidad genética. Digamos, una es consecuencia de la otra. Esta variabilidad genética, dada por el azar, como se lo expliqué, hace que los antígenos de superficie, principalmente la glicoproteína 90, vaya variando constantemente, y también la parte variable de la 45. Entonces, es un mecanismo de escalera. Aparece un virus con una glicoproteína, el sistema inmune reacciona, esa subespecie o subfamilia es neutralizada, y bueno, pero hay otras que se generaron y entonces van a prosperar, y así continuamente. Ahora, desde el punto de vista estadístico, la posibilidad que aparezcan nuevas subespecies es cada vez menos. ¿Cómo se traduce esto en la presentación en la epidemiología? Es que los brotes de reagudización se van dando con cierta frecuencia, mayor frecuencia al inicio de la enfermedad y menor frecuencia a medida que el individuo se va poniendo crónico. Entonces, estoy hablando no de la población, sino estoy hablando de un individuo infectado que no muere en el primer brote, en el segundo brote va a ser otra variante, en el tercer brote otra variante, en el cuarto brote otra variante, y estas reagudizaciones se van dando cada vez con menos frecuencia hasta transformarse en un crónico que puede que no le aparezca más ninguna variante si es que controló la infección. Por eso al principio decíamos la mayor cantidad de infecciones son controladas. Un tercer elemento de mantenimiento del virus es la recombinación de progenies virales. Para ser gráfico, en cada órgano o en cada sistema se pueden generar variantes de virus distintos. Estas variantes de virus distintas, cuando aparecen en circulación y van a colonizar células, terminan hibridándose. O sea que, digamos, se producen conjunciones dentro de
el mismo individuo. Es otra posibilidad de que las variantes sean más variantes todavía. Y además de esto, hay descritos lo que se llaman genes colaboradores, que son responsables de que el virus pueda hacer una suerte de testeo, de como que si fuera a sacar la cabeza fuera de la célula y saber qué anticuerpos hay y qué anticuerpos no hay, y generar líneas de virus que puedan expandirse. Son mecanismos biológicos bastante complejos que, bueno, sepan que existen. Bien, adentrémonos en la epidemiología. En cuanto a las especies susceptibles, esta es una enfermedad exclusiva de la especie Equidae, y en realidad ha sido un inconveniente para la investigación, ya que no tiene hospedadores de laboratorio, a no ser cultivos celulares y cultivos celulares de leucocitos, por ahí, cosa bastante complicada de lograr. Llamativamente, los animales de experimentación para esta enfermedad durante muchísimo tiempo fueron los pequeños ponis, los caballitos enanos, y bueno, por supuesto absolutamente enfrentada con lo que es todo lo que tiene que ver con bienestar animal. En cuanto a la distribución geográfica, es una enfermedad de distribución mundial, por supuesto que no tiene la misma prevalencia en todas las áreas del mundo. Los países desarrollados del norte la han controlado y hasta en algunas circunstancias erradicado o casi erradicado, como es en la Europa desarrollada, donde solamente se producen casos muy esporádicos y que en general tienen que ver con ingresos de animales de otras regiones, otros continentes. En ese aspecto somos tristemente célebres nosotros, porque solemos mandar algunos equinos a Europa que son portadores y que después aparecen como infectados y generan pequeños brotes. También Europa del Este está en las mismas condiciones que nosotros y aportan caballo a esa parte de Europa. Para que ustedes se den idea, en Estados Unidos no consigue erradicarla, y lo que son sus estados húmedos, es decir, la Florida, tiene anemia infecciosa en circulación, por supuesto controlada a nivel de establecimientos de producción. No la tienen dentro de lo que son establecimientos dedicados al esparcimiento, a los deportes, etcétera, como nadie en el mundo. En realidad, creo que el único que la pudo erradicar fue Hong Kong, en donde, bien, los caballos viven por allá en el piso número 20, estabulados por allá arriba, que es el único país o región a donde no hay. Por otra parte, hay zonas donde la endemicidad es muy alta, por ejemplo los pantanales, el área de Pantanal de Brasil, o digamos nuestro norte argentino. Es una enfermedad de propagación de tipo, por lo menos naturalmente, de propagación de tipo estacional. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las temperaturas altas, por encima de 16, 17 grados, es cuando los vectores, que como vamos a ver son insectos nematófagos, tienen actividad
y entonces se da la propagación en ese momento. No obstante, la estacionalidad de la presentación de los casos clínicos es relativa, porque animales que suelen ser infectados durante el periodo caluroso hacen sus cuadros clínicos durante el periodo frío, pero bueno, en estas situaciones solamente son como casos esporádicos, y cuando aparecen brotes en estas condiciones climatológicas tenemos que pensar en otras maneras de transmisión. Me estoy refiriendo a la iatrogenia, que en algunos países como el nuestro son muy importantes. Entonces podemos observar cuadros primarios, o sea, post-prima-infección, o cuadros de reagudización. En cuanto a la epidemiología, es reconocida una diferencia de susceptibilidad que no tiene que ver tanto con la raza, si bien la podemos sintetizar o representar de esa manera, y sí tiene que ver con la composición genética. O sea que en general se asume que las razas que son más homogéneas genéticamente son las que tienen mayor susceptibilidad. Por ejemplo, en este caso y en la cúspide tenemos a los pura sangre. Los caballos criollos nuestros o los híbridos que se utilizan en las labores de campo son más resistentes a la infección, y también son significativamente más resistentes a la enfermedad. Y en el extremo de resistencia se encuentran los asnos y las mulas. En los asnos y las mulas no se presentan cuadros clínicos con patologías agudas, solamente se presentan cuadros crónicos. Hay que tenerlo en cuenta porque nunca los vamos a ver enfermos, pero sin embargo pueden ser fuentes de infección, revirtiendo la mayor cantidad de cuadros clínicos agudos. Los vamos a ver en los puras sangre dedicados a carreras. Bien, este mapa es bastante viejo, pero es para que todos los países coloreados tienen anemia infecciosa, y en realidad vamos a ver algunos países que figuran no coloreados en blanco, principalmente ubicados en África, y es porque realmente no controlan o nunca han informado casos y nada más. Pero la distribución es tremendamente amplia, le reitero, con prevalencias y con incidencias tremendamente distintas, lo que hace que, como se lo dije al principio, esta enfermedad sea una tremenda limitante en el movimiento internacional de caballos. Bien, en Argentina entre el 2008 y el 2012 se realizó un estudio epidemiológico para tratar de ver la distribución. Estos puntitos verdes que ustedes ven son en todas las áreas y todas las provincias donde se han tomado muestras, y se obtienen los siguientes resultados. Aquí vemos parte del mapa de la República Argentina teñido en distinta intensidad de marrón. Los marrones más intensos son donde las prevalencias son más altas, y entonces ¿a dónde lo tenemos ubicado? Los tenemos ubicados en las provincias, en las áreas del país, no solamente en las provincias, sino en las áreas del país
más calurosas y húmedas. Les reitero, esto es terminado en el año 2012, o sea que estamos a 9 años, a casi una década, y la situación lamentablemente no es la misma. Pero ya aquí ustedes pueden ver también que está coloreado de un color bastante intenso lo que es el área de el litoral del Río de la Plata. Esto es Peri Buenos Aires, comprendiendo a la provincia de Entre Ríos y también a la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo fue dinamizándose esta situación. En este mapa ustedes pueden apreciar de que es una reproducción de todos los puntos en verde, pero aquí los puntos en rojo son determinaciones positivas. O sea que como en toda esta área, ocupando el Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes, etcétera, la prevalencia es muy alta. La interpretación mía fue que la manera de difusión de la enfermedad en nuestro país es esta, y continúa siendo esta, y uno la debería tener en cuenta para lo que es afluencia, movimientos y dinámica de la infección y del transporte de equinos. O sea que desde el norte hacia las provincias centrales del sur y de lo que es el área litoral, teniendo como eje el río Paraná hacia el este y el oeste. En toda la Mesopotamia, por supuesto que está absolutamente abarcada por estar, entre justamente el río Paraná, el río Uruguay, pero también la irradiación hasta hacia provincias mediterráneas como es Córdoba, La Pampa, etc. Bien, aquí tienen los números, reitero otra vez, esto es 2012, o sea que es viejo, lamentablemente no es la situación actual, pero pueden ver ustedes los puntitos rojos cómo abarcan la zona del litoral. Aquí tendríamos desde la ciudad de Santa Fe hasta donde termina la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Si haríamos un mapa actualizado de esto, que como no es oficial no lo puedo poner, entonces tendríamos ya muchísimos más puntos rojos en la provincia de Buenos Aires, principalmente al área pericapital, donde se encuentran erradicados la principal cantidad de lugares de producción de aras, de lugares de producción de caballos de alto valor y alta performance. Este es un mapa que hicimos en la década del 80 por un trabajo de estudio de prevalencia en la provincia de Santa Fe, y ya la habíamos dividido en 3 áreas, un área norte y que se proyectaba hacia el centro por la zona litoral, un área central y un área sur, con prevalencias tremendamente distintas. Toda el área norte tenía prevalencias superiores al 20%, un área central entre el 10 y el 20%, y un área del sur que no llegaba al 5%. Reitero, esto hay evidencias claras de que no continúa siendo creo que la situación de la anemia infecciosa actualmente es más o menos esta, con prevalencias estables y altas en el norte y prevalencias que fueron en aumento dinámicamente en toda la zona litoral, y a esto lo podríamos proyectar hacia el área perímetro
metropolitana. Por supuesto que Entre Ríos está todo tomado, Corrientes está todo tomado, Santiago del Estero tiene un área donde está el número más o menos también absolutamente todo tomado, pues son las partes de los pantanales de Santiago del Estero, y Córdoba también tiene toda el área norte sobre lo que son las márgenes de la Mar Chiquita con altísima prevalencia. Pero bueno, esto es para que ustedes tengan idea de cuál es. Ahora, hoy dijimos que había subespecies de virus que eran capaces de mudar, y que estas subespecies de virus que eran capaces de mudar eran las subespecies más patógenas que podían reproducir brotes epidemiológicos. Ahora la pregunta es, ¿cómo el virus muda de nicho? Dijimos como axioma patrón de que era necesaria para la transmisión el pasaje de células infectadas. Entonces, los caballos, en realidad distintas categorías de caballos, tienen que ser conducidos. El virus tiene que ser conducido. ¿Conducido por qué? Conducido esencialmente por el hombre. En este aspecto tenemos caballos que son portadores sanos, o sea que son individuos que no tienen ninguna alteración en su estado de salud, por lo menos que lo podemos conceptualizar clínicamente como enfermos, y entonces se los utiliza en este aspecto. Pueden ser, por ejemplo, aquellos individuos que tienen el virión cargado en sus células no evolutivas y que se comportan como verdaderos caballos de Troya, y entonces nadie se va a enterar que están infectados, y bueno, son desplazados de un lugar a otro por razones que tienen que ver fundamentalmente con el deporte y el esparcimiento, y se llevan al virus juntos. Más abajo y a la izquierda tenemos los portadores inaparentes. Estos portadores inaparentes son caballos que serológicamente ya son positivos, pero si no son debidamente controlados, son trasladados de un lugar a otro. En este aspecto, el grupo etario que más impacto tiene en el país son los caballos dedicados a las jineteadas, y también llamativamente los caballos dedicados al polo. Digamos, la gente dedicada a esta actividad, pese a trabajar con caballos que tienen alto valor individual, se han caracterizado por ser no suficiente prudentes para la atención y el manejo de esta enfermedad. Otras alternativas son las jeringas. En realidad no tendría que suceder, pero si sucede, a ver qué característica tienen estos brotes. Por allí vienen caballos. Las jeringas son muy eficientes para transmitir la enfermedad, me refiero a la aguja, porque transmiten un gran volumen de sangre. Por allí llegan por ejemplo, a un club hípico, un animal que proviene y que se fue a pasar el verano, la época de descanso, al campo. Todavía no es serológicamente reaccionante o está en su periodo de incubación, y los cuidadores o responsables imprudentemente utilizan la misma aguja, la misma jeringa para hacer tratamientos parenterales, y entonces pasan gran cantidad de células infectadas y se generan brotes agudos, y a partir de ese brote agudo tenemos una microepidemia dentro de un antro de un lugar determinado. Los arneses pueden transmitir la infección, sí pueden transmitir la infección, pero
El tema es que son capaces de transmitir la infección cuando transmiten sangre, o sea que si tenemos un animal que está lastimado, por ejemplo, o ciertos tipos de instrumentos como las espuelas, sí, realmente encierran riesgo porque, se pueden contaminar con sangre. Pero si no, en general, los arneses que siempre que se los ha endemoniado no son de alto impacto en la cadena. Un poco más importante puede ser el tema de las embocaduras, porque tienen contacto con la saliva que eventualmente puede estar eliminándose virus. Ahora, por ejemplo, por estos emuntorios como la saliva, se eleva cuando el animal está virémico, y cuando el animal está virémico tiene sintomatología, y cuando tiene sintomatología en realidad no está en condiciones de ser usado, pero como fuese puede tener un poco más de impacto. Y en última instancia, y no por menos importante, tenemos a los insectos hematófagos. Los insectos hematófagos, el insecto hematófago principal en la cadena epidemiológica de esta enfermedad, él o los son la familia Tabanidae. ¿Está? Y ya nos vamos a referir a ello en un momento. Ahora, lo que quiero decir que como elementos para mudar el nicho ecológico no son importantes, porque por los hábitos biológicos de estos individuos, ellos son importantes en la transmisión, pero en la transmisión a corta distancia, y te reitero, vamos a volver sobre esto porque debemos tenerlo en cuenta. Entonces, la transmisión requiere el pasaje de sangre o células infectadas con carga infectante suficientes. Carga infectante suficiente, ¿qué significa? Significa que un individuo va a tener una viremia de distintos títulos. Los títulos más altos de virus están en el periodo agudo, en el primer periodo agudo, y estos títulos nunca más van a ser alcanzados. O sea que podemos tener caballos, y como tal son la mayoría de caballos portadores inaparentes, que pese a ser sometidos a la picadura de hematófagos, estos hematófagos no actúan como transmisores porque las cargas infectantes no son suficientes, porque la viremia es baja. ¿Por dónde se elimina este virus? Se puede eliminar por sangre que esté emanando del individuo, también por secreciones y excreciones. Y otra vez, para que quede claro, en cuanto a secreciones y excreciones y otros tipos de emuntorio, tienen importancia casi exclusivamente en el animal agudo y en los periodos de reagudización, no en otros periodos. Me refiero a como de impactantes en la cadena epidemiológica. No quiere decir que no lo sean en absoluto. En cuanto a insectos hematófagos, los tábanos, se lo anticipé, y las moscas chupadoras, Stomoxys calcitram, por ejemplo. Tres palabras respecto a esto. También es importante la iatrogenia, que no tendría que suceder si seríamos medianamente cuidadosos. ¿Está? Entonces, en cuanto a los insectos hematófagos, los tábanos, los que se alimentan de sangre son las hembras, y hay muchas subfamilias de tábanos. Los chinos han tomado el trabajo de hacer estudios respecto a esto, y tienen importancia estas subfamilias por los tamaños que tienen. ¿Por qué? Porque si el tábano es más grande en tamaño, tiene una probóscide más importante, más voluminosa. Esta probóscide más importante va a hacer de que sea capaz
por una parte, de conducir mayor volumen de sangre, y por otra parte, cuando produce la picadura para alimentarse, va a producir más dolor. El hecho que produzca más dolor hace que el individuo que está siendo agredido se defienda. Al defenderse, lo hace volar del lugar a donde está comiendo, y entonces este tábano pretende seguir alimentándose nuevamente, a donde continúa alimentándose, en otro individuo que esté lo más próximo posible. Por eso es que la transmisión es a corta distancia. Por empezar, el virus no se mantiene viable por mucho tiempo en la probóscide del tábano. Pero si ustedes prestan atención, cuando tengan posibilidad de ver un ataque de tábano, vuelan de un individuo que se está defendiendo e inmediatamente, en cuestión de segundos, se están tratando de asentar en el otro y reinician su alimentación. Si por ellos fuesen, se alimentarían una sola vez en su vida y completarían su ciclo, pero esta condición de combinación de especies hace que se produzca la propagación. Si bien estos tábanos tienen la posibilidad de volar hasta 6 kilómetros de distancia, los brotes siempre son localizados. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el hábito de alimentación. Y esto sucede en los ciclos naturales. ¿Cómo lo van a ver a ustedes? Van a ver, por ejemplo, en campos abiertos, en lugares donde habitan varias manadas. Las manadas se suelen focalizar alrededor de un padrillo que ha tomado un harén de un grupo de yeguas. Están en el mismo establecimiento, con una superficie relativamente grande, y se van a encontrar con la sorpresa de que una manada correspondiente a un padrillo está infectada y la otra manada correspondiente al otro padrillo no está infectada. Entonces, que la cabeza no se le vaya pensando en la transmisión venérea, etcétera, etcétera, sino que piensen en cuál es la dinámica de los hábitos alimenticios de los transmisores. Respecto a la iatrogenia, ya se los anticipé, esencialmente por jeringas, pero puede ser por cualquier instrumento que sea capaz de conducir sangre. ¿Y por qué la aguja es mucho más importante en este aspecto y puede transmitirlo a partir de un portador inaparente? Porque un portador inaparente seguramente tiene bajísimo título de virus circulando. Si a ese portador inaparente se alimenta un tábano, no va a ser capaz de conducir una carga vírica suficiente que sean unidades infectantes para el individuo susceptible. Pero la aguja va a transmitir un volumen, es capaz de llevar un volumen mucho más grande, entonces la posibilidad de transmisión es mucho más alta. Y esto es lo que lamentablemente podemos apreciar en la dinámica de la infección. ¿La transmisión vertical es posible? Sí, es posible. Puede darse infección intrauterina, y esta condición de enfermedad de infección intrauterina se da fundamentalmente cuando las yeguas preñadas sufren reagudización durante el periodo de gestación. La posibilidad de que nazcan potrillos positivos es del orden del 15%, y llamativamente este numerito es similar a lo que sucede en HIV humano, por supuesto, cuando las mujeres embarazadas no son sometidas a tratamiento. También este potrillo puede infectarse por vía del calostro o la leche temprana, y va a aumentar esta eficiencia de transmisión cuando la yegua
se reagudiza en el periparto a consecuencia del estrés del parto. La transmisión venérea, ¿es posible? Sí, es posible. El líquido seminal contiene leucocitos, estos leucocitos pueden estar infectados, entonces son irrigados dentro del tracto reproductivo y pueden llegar a infectar a la yegua. Ahora bien, otra vez, tiene que ver con la carga vírica, con las unidades infectantes. O sea que un padrillo va a tener una alta carga vírica en su semen cuando está cursando un proceso agudo o de reagudización, y no en los periodos de interfase o si es un portador crónico. Entonces, cuando está en las condiciones de reagudización, va a tener toda una sintomatología clínica, o él, desde el punto de vista físico, no se va a sentir en condiciones de realizar el acto coital. Por tanto, en la práctica, la transmisión por vía venérea es de bajo impacto. De todas maneras, es posible. ¿Está? Tengámoslo en cuenta. Si tenemos un padrillo infectado con yeguas sanas, es una suerte de estar durmiendo con el enemigo. Bueno, una imagen del principal. Aquí tenemos algunas palabritas respecto a los mosquitos. ¿Los mosquitos son eficientes como transmisores? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque su probóscide es muy pequeña y entonces la cantidad de sangre que conduce es muy poquitita. Pero bien, esto es referido a un mosquito. ¿Qué sucede si tenemos un ataque realmente significativo, principalmente en las épocas otoñales? Se comportan como transmisores. Hay algunos ecosistemas, por ejemplo, en los bajos, digamos, el área pantanosa de Santiago del Estero y Córdoba, en los riachos y arroyos que van a confluir para formar la Mar Chiquita, en donde la población de mosquitos en determinada época del año es muy alta, y en estas condiciones, digamos, actúan como transmisores. Es una situación reconocida. Este esquema creo que es realmente muy bueno para tener una clara idea cómo es la transmisión y cómo impactan cada una. Entonces, si nosotros tenemos un individuo que está infectado y puede ser un portador, o puede estar en condiciones de portador, o puede estar en condiciones de un infectado agudo. Entonces, este infectado agudo puede llegar a dar, supongamos un padrillo, puede llegar a dar un potrillo positivo, y la respuesta es sí. Ya vimos cómo es la transmisión venérea. Este mismo padrillo, si está en una condición aguda y es picado por tábanos o mosquitos, van a actuar eficientemente, está en el rojo esto, para un susceptible. Lo mismo que si este individuo está en condición aguda, va a ser muy susceptible de transmitir con la jeringa, pero si está en condición crónica, ya dijimos que la jeringa es más eficiente que los hematófagos. En otra instancia, tiene menos impacto cuando la transmisión por fomites, es decir, se puede contaminar el material, por ejemplo los baldes donde dan agua en los estuc, o el pasto, y entonces transmitir a un susceptible, pero tiene mucho más bajo impacto. Y por último nos referimos a los arneses. Dentro de los arneses, quizás las embocaduras sean las más peligrosas, o bien alguna pelera cuando tenemos un animal que tiene una lastimadura en el área donde
asienta la silla y que pueda llegar a transmitir, pero ven que estas son de menos impacto. Entonces, respecto a la transmisión, ¿los potrillos pueden nacer infectados? Sí, dijimos que más o menos el 15%. Ahora, pueden nacer de yeguas serológicamente positivas, potrillos que sean serológicamente positivos. La legislación argentina dice que hay que tomarle muestras a los 6 meses y que si a los 6 meses son negativos se los debe considerar como negativos. Es lo que dice la legislación. Creo que es una situación poco sostenible ya a la luz de los conocimientos técnicos principalmente sobre la virología. Entonces, ¿estos infectados siempre son positivos? La respuesta es no, porque pueden ser caballos de Troya. Entonces, en este caso, ¿pueden positivizarse? Quizás sí, a posterioridad. O sea que hay hechos clínicos que dan evidencias de que caballos provenientes de yeguas serológicamente positivas nacieron negativos, crecieron negativos y por allá por los 3-4 años, cuando fueron sometidos al estrés de Amance, etcétera, etcétera, se han positivizado, haciendo a veces cuadros agudos, pero generalmente cuadros crónicos. Entonces, ¿las yeguas pueden transmitir por calostro? La respuesta es sí. ¿Los padrillos pueden transmitir en el servicio? Sí, pero con las salvedades que le he estado mencionando hace un momento. Entonces, como fuentes de infección, podemos tener portadores inaparentes, otros que son directamente portadores sanos, o sea que pueden ser portadores inaparentes que están en el interperiodo de reagudizaciones o ya nunca más van a reagudizar, u otros que son portadores sanos. Le pongo el extremo al burrito para que ustedes se acuerden de esta situación. Pero la fuente de infección esencial y eficiente son los animales que están haciendo el cuadro agudo, porque como les anticipaba, la viremia en ellos es altísima y este título de viremia nunca más se va a repetir en la historia de las reagudizaciones que pueda llegar a tener, si bien se levantan títulos circulantes. Fíjense en un agudo, que ya en este caso está en decúbito, pero en las últimas instancias de la evolución ya no tienen ánimo para defenderse de los tábanos, y aquí ustedes pueden ver cientos de tábanos que lo están picando, y en estas circunstancias la picadura de uno de estos tábanos puede ser suficiente si pica a un susceptible para transmitir la infección. Estos hay trabajos ya de casi 20 años hechos en Estados Unidos donde dan evidencia de esta situación. Una picadura de tábano es suficiente. Pueden ver en este caso, y por qué digo que es un caso agudo, todas estas manchas oscuras que ven en la región del vientre, en realidad son extravasaciones sanguíneas, hemorragias producidas a partir de la herida de la picadura de los tábanos por la alteración en la coagulación. En cuanto a la transmisión de madre a hijos, y me estoy acordando en este momento, es una situación que la daríamos como obvia, pero resulta que no se produce.
Si nosotros tenemos una yegua que está infectada y ha reagudizado o no, y entonces supongamos que está aguda, y entonces decimos, bueno, si la va a picar un tábano, ¿a quién se lo va a transmitir este tábano? A su potrillo, porque seguramente está próximo. Y ustedes saben que esta idea previa no es cierta. Digamos, a los hematófagos no les agrada comer de los animales jóvenes. ¿Por qué? Porque evidentemente deben estar buscando algún otro elemento además del material nutritivo. Quizás sean feromonas, que sean hormonas, etcétera, pero no va a producirse esta transmisión. Y curiosamente, ¿saben cómo se hizo este experimento para demostrarlo? Entonces estaban las yeguas junto con los potrillos, pero a la vez se le colocaba pony, o sea, por si llegaba a ser una cuestión de tamaño. Entonces, en vez de ser una cuestión de tamaño, no, preferían ir a picarlo a los pony, pero no picar a los potrillos. Bien, vamos ahora a la fisiopatología. El periodo de incubación. Bueno, el periodo de incubación que clásicamente se admite es más o menos 17 días. Pero esto es cierto desde el punto de vista experimental. Después va a tener tremendas variaciones de acuerdo a la carga vírica que ha sido inoculado y de acuerdo también a la virulencia de la cepa que ha sido inoculado. Lo cierto es que este periodo de incubación a veces se puede estirar muchísimo tiempo. Teniendo en claro que es el periodo entre que el virus infecta y se producen las primeras manifestaciones clínicas, a veces demoran meses o años. En la replicación hay una etapa de iniciación que ya la estuvimos viendo, era todo lo que pasaba dentro de la célula blanco, y después lo que es la etapa de expresión, si es que se produce, y la replicación del genoma y el ensamblado, la maduración y la liberación de nuevos viriones a la circulación sanguínea. Cuando se produce esta liberación, por supuesto que el organismo lo reconoce como extraño por las cuestiones antigénicas que estuvimos haciendo mención en la etiología, y entonces va a desencadenar inmunidad de tipo celular, la sensibilización primero, y después la inmunidad de tipo humoral. A partir de este momento, entonces, la enfermedad empieza, la patología empieza a producirse. Por eso yo creo que le dije hoy de que se terminaba siendo una patología de base inmunológica. Todos los procesos de deterioros de las funciones orgánicas se producen porque el individuo trata de defenderse, no lo consigue, a lo máximo lo que puede conseguir es un estatus de equilibrio, pero el mecanismo inmune hace que vaya destruyendo sus propias células, y entonces el daño a los órganos, etc. O sea que se transforma en última instancia en una enfermedad autoinmune. Los mecanismos patogénicos esenciales son lo de la anemia y la trombocitopenia, y las patologías derivadas de
los complejos inmunes, y que a esto los vamos a ver un poquitito más en detalle. Entonces, este patógeno va a tener tropismo por inicialmente determinados tipos de células. Originalmente los principales blancos son los macrófagos fijos, los macrófagos tisulares, en el lugar de la inoculación, pero también después tiene abundancia de receptores en las células endoteliales, en las células renales, en los monocitos circulantes y en los fibroblastos dérmicos. O sea que avanzada el título virémico, tienen receptores prácticamente todos los tipos de células. Algo quizás curiosísimo y que por lo menos yo no le encontraba explicación era la pérdida de estado corporal, la pérdida de la masa muscular que se producía en estos animales, y por eso la primera imagen de ese caballo que tiene saliencia de las protuberancias óseas, que es la imagen de anemia infecciosa. Bueno, eso ahí ya está descrito hace como 20 años, de que se debe a la patología que ejerce este virus sobre las mitocondrias de las células del músculo estriado. O sea que tampoco no se sabía cómo se podía correlacionar alguna sintomatología que veíamos de un síndrome encefálico en algún tipo de presentación, y bueno, esto por adyacencia con el HIV se pudo demostrar de que también puede llegar a tomar a las neuronas en determinadas circunstancias. Las células mieloides en la médula ósea también son blancos preferidos, y de los ganglios linfáticos, y tiene en realidad un tropismo de tipo selectivo, pero selectivo relativamente, porque todas las células que tengan receptores de membrana para la GP90 y GP45 pueden terminar alojando este virus, siendo células infectadas. La importancia que tiene el hecho de que vayan a infectar a las células mieloides, acordémonos que estas son las proeritrocitarias y las células madres de en realidad todas las células sanguíneas. Entonces pueden quedar allí acantonados en estado de provirus durante muchísimo tiempo. Digamos, estas células también, como son los monocitos, pueden convertirse en caballos de Troya. Quizás sean más importantes estas células mieloides que los monocitos, que en última instancia son fijos o circulantes. Al producirse la maduración celular, se empieza a producir la transcripción viral. Y se produce la diseminación por todas las células que tienen receptores. Estas ondas de replicación dan variantes, y cada variante es la responsable de un pico febril, y cada variante es la responsable de una viremia ante. Estas variantes incluso pueden ser distintas y provenir de distintos tejidos, las que van a dar lugar después a las recombinantes, que son cepas, por supuesto, distintas. Ahora, ¿cuál es la respuesta ante la infección? Después de infectadas las células dérmicas o macrófagos fijos o monocitos, los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a degradar el antígeno y van a hacer la presentación, y van a desencadenar
a desencadenar la cascada de inmunidad. Ahora, originalmente también van a tener estos macrófagos una alta acción de atracción hacia el mismo tipo de células, y entonces tenemos una liberación de gran cantidad de linfoquinas, de citoquinas. Estas citoquinas que se liberan al principio de la infección son responsables, entre otras cosas, de la signología aguda, pero también son responsables de la trombocitopenia en el momento de iniciación del cuadro, y lo son también responsable de la anemia por una suerte de parálisis medular que va a producir. Se generan como primera oleada de anticuerpos la inmunoglobulina M, y estas inmunoglobulina M, que ustedes recuerdan son inmunoglobulinas grandes con 5 o 10 terminales de unión, van a determinar grandes moléculas que ya vamos a ver unidas a los virus, que vamos a ver qué papel juegan en la patología de los órganos. Entonces, la variabilidad de la GP90 y GP45 son responsables de distintos tipos de anticuerpos adaptados a la neutralización de cada una de estas variables, y a la vez estos anticuerpos son los que van a seleccionar las cuasi especies. ¿Cuáles escapan? Escapan las que no son neutralizadas. La variabilidad aumenta en forma proporcional a la inmunocompetencia del individuo, y tanto las proteínas externas, las proteínas de membrana, como las partes proteicas de la GP, como la P26, son altamente inmunógenas, van a dar altos títulos de inmunidad de base celular y humoral. Ahora, ¿qué sucede desde el punto de vista, si lo pensamos desde el punto de vista protectivo? Los anticuerpos generados contra las proteínas de superficie van a actuar neutralizando. Los anticuerpos generados contra la P26, como es una proteína interna, en realidad va a tener bastante poco efecto en el control de la viremia, porque llega tarde hasta que se exponga. Bien, aquí tienen ustedes con un poco más de detalles con qué papel y qué interleuquinas son y qué factores intervienen en el mecanismo patogénico un poco más íntimo. Veamos ahora cómo es el mecanismo de producción de anemia y de trombocitopenia. Tenemos los glóbulos rojos y también las plaquetas en circulación, y partículas víricas libres. Estas partículas víricas, o sea que el virus de anemia infecciosa, no lo dije antes, pero también tiene proteínas de superficie que son hemoaglutininas. O sea que a esto le va a permitir unirse a la membrana del glóbulo rojo. Se absorbe, está por fuera. Una vez absorbido, entonces se puede activar el complemento por la vía alternativa o por la vía clásica, dependiendo del momento en que estemos hablando. En el periodo agudo, cuando todavía no tenemos suficiente cantidad de anticuerpos, se va a activar el complemento por la vía alternativa.
Este complemento va a producir daños en la pared del glóbulo rojo y son los responsables de la hemólisis verdadera en el periodo agudo de la enfermedad. También esta aglutinación sobre las plaquetas la unión sobre las plaquetas son las responsables de la que se produzcan las plaquetopenias en el primer periodo agudo. Así que la hemólisis intravascular es un fenómeno de la primera reagudización esencialmente. Transcurrido el tiempo y logrados títulos de anticuerpos, estos anticuerpos con el complemento por la vía clásica van a actuar como obsolizantes, o sea que no se va a llegar a un daño que tenga que ver con la ruptura del glóbulo rojo dentro de los vasos, sino que van a estar opsonizados. Al estar opsonizados, entonces son captados por el sistema retículo endotelial, o sea que lo que sucede en realidad es un acortamiento de la vida media de los glóbulos rojos. Por eso en esta enfermedad lo que vemos es un gran agrandamiento de los vasos y daños en el hígado, porque son lugares de las células de Kupffer en el hígado y la pulpa roja en el vaso son los responsables de altos niveles de fagocitosis. ¿Está? ¿Queda claro entonces cómo es el mecanismo de la anemia? O sea que tenemos una que es una hemólisis verdadera, casi que exclusivamente restringida al primer pico agudo de la enfermedad, y la otra que no es una hemólisis, sino es una fagocitosis. Y le digo, no es una hemólisis porque está en muchos lugares descrito como hemólisis extravascular, y creo que es un término que lleva a confusión. Bien, pero otra parte de la patología, y quizás la más importante, es la que tiene que ver con los complejos inmunes. Entonces, otra vez, tenemos viriones en circulación, el sistema defensivo ya los ha reconocido y se producen los anticuerpos. Estos anticuerpos actúan sobre las terminales antigénicas, receptando al virus, y principalmente las inmunoglobulinas M, a posteriori la G, pero primariamente las M por la velocidad de aparición, van a formar moléculas relativamente grandes. Estas moléculas relativamente grandes empiezan a circular y llegan a pequeños vasos que actúan como una suerte de coladores. No pasan, precipitan. Al precipitar, entonces se va a desencadenar la cadena inflamatoria, porque empieza a actuar el complemento, y entonces se producen fenómenos degenerativos locales, liberación de linfoquinas y todo lo que sabemos de la inflamación. ¿A dónde sucede esto? Bueno, sucede en casi todos los órganos, pero ¿a dónde es patológicamente muy significativo en esta enfermedad? Bueno, en los riñones. ¿Y en los riñones a dónde ocurre? Principalmente en las cápsulas de Bowman. Entonces terminan convirtiéndose en glomerulonefritis de tipo proliferativa o de tipo fibróticas. ¿Dónde más? En las vasa vasorum, las pequeñas arteriolas que irrigan las grandes paredes de los vasos. A consecuencia de esto, entonces tenemos las alteraciones de la permeabilidad local y la presencia del edema o de los edemas. Ahora bien, al haber
extravasaciones de líquidos y extravasaciones de proteínas, entonces empieza a desencadenarse el mecanismo de homeostasis a cargo de, por ejemplo, la suprarrenal, y tenemos toda una serie de complicaciones. Donde más tenemos lesiones significativas? En el hígado, donde en las pericentrolobulillar, por donde tiene que pasar la sangre para ser filtrada y extraída extraída o inoculado lo que el hígado tiene que hacer como gran laboratorio. Entonces tenemos los fenómenos de patología hepática. Donde más? En las pequeñas arteriolas del corazón. Estas pequeñas arteriolas del corazón, entonces se van a producir microinfartos que van a desirrigar la zona, y entonces la consecuencia va a ser una degeneración de Schenker. Entonces, fíjense, ustedes son 3 sistemas vitales. Estoy hablando del riñón, parte del sistema urinario, del hígado, parte del sistema digestivo, y del corazón. Entonces, la gravedad de esta enfermedad, del cuadro clínico, va a depender esencialmente de la cantidad de complejos inmunes. A la vez, la cantidad de estos complejos inmunes va a depender de la cantidad de virus, o sea que de la viremia. Cuando las cepas sean más virulentas, las viremias van a ser más altas. En consecuencia, cuando tenemos cepas que son muy virulentas, vamos a tener cuadros patológicos muy significativos, que son los compatibles con la vida, o en otras escalas, los compatibles con las funciones del individuo. Estos complejos inmunes se van a ir generando cada vez que haya reagudizaciones. Esto de los complejos inmunes, en el equino se produce un tipo de inmunoglobulina G que son neutralizantes, pero no son opsonizantes, o sea que quedan circulando complejos inmunes que mantienen al virus viable. Estos complejos inmunes son fagocitados por células del sistema macrofágico, y en realidad también es un sistema de propagación del virus dentro del organismo. Bien, espero que le haya quedado claro estas 2 partes de la patología, que son las más importantes. Acá tienen un esquema donde ustedes están muy bien representados, como es la unión del glóbulo rojo con el virus, y después viene el complemento, y qué sucede con ese glóbulo rojo, el proceso de hemólisis o el proceso de fagocitosis. Bien, estuve haciendo referencia bastantes veces al tema de la trombocitopenia. Fue un descubrimiento bastante a posteriori, pero bueno, ya tiene como 15 o 20 años, que las plaquetas eran uno de los componentes más afectados por este virus. Y fíjense ustedes, sirve muchísimo desde el punto de vista clínico. Entonces, tenemos en este cuadro representado lo que es la viremia, lo que es el cuadro clínico, la temperatura, y lo que es las oscilaciones de los trombocitos. En color lila ustedes tienen caracterizada la temperatura,
En color verde tienen caracterizada la viremia, y en color azul y líneas de puntos los niveles de trombocitos. Entonces, empezamos allí a la altura del 40, vemos como las plaquetas están en un nivel normal y se produce el pico térmico, o sea que coincidente con la alta viremia, entonces cae en forma de cascada rápidamente, le estoy hablando en cuestiones de horas, cae los trombocitos, y cuando cae la viremia, marcada en este caso clínicamente por la temperatura, los trombocitos aumentan y así se repiten los cuadros. Ahora fíjense que al inicio de la evolución clínica tenemos picos reiterados de viremia y picos y caídas reiteradas de trombocitos. Cuando la infección se estabiliza, o sea que el individuo controla la infección, los trombocitos van a niveles normales, y cuando hay reagudizaciones, y ya estamos aquí en el otro extremo, la consecuencia puede ser de un estrés, entonces otra vez aumenta la temperatura, otra vez aumenta la viremia y caen nuevamente los trombocitos. ¿Para qué sirve esto? Sirve a veces para los diagnósticos agudos. Como vamos a ver, la aparición de los anticuerpos demoran, y este, que es un dato de la clínica laboratorial, simplemente un recuento de plaquetas, nos puede ayudar no como diagnóstico de certeza, sino nos puede ayudar a sospechar de que podamos estar ante un pico, porque vamos a tener un animal sintomático con una sintomatología compatible con anemia infecciosa, dentro de ello con altísima temperatura, y vamos a tener, cuando vamos a contar las plaquetas, vamos a ver que están muy caídas. Esto nos puede hacer sospechar que estemos a la entrada de un cuadro agudo, aun cuando no lo podamos diagnosticar todavía porque no tenemos títulos de anticuerpos detectables, y ya vamos a ver cómo es este tema. Entonces, la gravedad del cuadro patológico es dependiente de la viremia y de la cantidad de complejos inmunes. Ustedes tienen representada con la línea roja la viremia, y con la línea azul, la flecha azul, la patogenia. ¿Por qué? Porque se van a generar mayor cantidad de complejos inmunes.